Jota. Jota. Bien, ya empezamos entonces, ya están grabando la clase y vamos a dar inicio con una palabra de oración. Padre Santo, venimos ante tu presencia, agradecerte por habernos cuidado hasta el día de hoy. Seguirás cuidándonos el resto de los días que nos toca vivir aquí en la tierra. Y permítenos vivir cada día con un propósito en la cual tú nos llamaste y nos escogiste para exaltar y glorificar tu nombre y anunciar las buenas nuevas a los pecadores. Y también ganar almas, edificar tu iglesia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí estamos, Señor, aprendiendo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres el maestro por excelencia y que tu Espíritu Santo tome el control, el señorío de nuestras vidas y que podamos aprovechar para el crecimiento tanto espiritual como para tu iglesia, Señor amado. En el nombre de Jesús te agradecemos y oramos. Amén. Muy Amén. bien. A ver, empecemos buscando una palabrita en el libro de Hechos. Ya vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 17 y versículo 18. Ya, busquen en su celular, en sus Biblias. Hechos, capítulo 26, versículo 18, versículo 17 al 18. Amén. Pablo tenía bien en claro el propósito por el cual fue llamado. Y nosotros también debemos tener bien en claro para qué hemos sido creados en este mundo. ¿Ya? Y Pastor, buenas noches. Disculpe que entre 6 minutos tarde. Buenas noches, pastor. recién estamos empezando, no te preocupes. ¿Ya? Es que sí, para los que recién están ingresando, busquen Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. ¿Alguien me puede ayudar para leer, por favor? Que tiene por ahí su Biblia. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Qué precioso texto, ¿verdad? El apóstol Pablo tiene bien en claro para qué fue llamado, para qué fue escogido. 5 propósitos por la cual el apóstol Pablo tenía bien en mente y bien claro por la cual fue escogido, fue llamado y fue comisionado. Número 1, para que abra sus ojos. Número 1, abrir los ojos. El Dios de este siglo ha enceguecido a mucha gente. ¿Ya? Entonces, tienen sus ojos, pero sus ojos espirituales no han podido abrirlo ante el Evangelio, ante Cristo, ¿no? Entonces ellos están ciegos, ellos van a ir al infierno, pero ustedes son ese ejército, llamados, escogidos, que se han metido acá a estudiar la palabra del Señor para abrir los ojos. Hay muchos, ya conocerán, sabrán quiénes son esos, ¿no? Ese vecino adúltero, ese fornicario, ese vecino de al frente. Abrir los ojos. Número 1. Número 2. Ahí está. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ellos están en tinieblas. El que camina de noche tropieza y va a caer. Es trasladarlo de las tinieblas a ponerlos a la luz. Ya. Número 3. Rápidamente, ¿cuál será el número 3? ¿Ya se dieron cuenta? Para que reciban. Todavía. Número 1 es para que abran los ojos. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Número 3,
para trasladarlos de la potestad de Satanás, para trasladarlos al reino de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Ahí tiene un bosquejo ya para que lo extienda usted con sus contextos, todo. Eso es la tarea que nos resta a nosotros. Y por eso nos estamos preparándonos, capacitándonos, entrenándonos, conociendo la palabra del Señor. Vamos con 3, ¿no? Vamos al 4. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Para que reciban a Jesucristo y reciban perdón de pecados. ¡Wow! Eso es una... El apóstol tenía bien en claro, entonces, soy llamado, soy escogido, Dios me libró, dice, de tu pueblo y de los gentiles, la cual ahora te envío. Te envío a hacer estas 5 cositas, ¿no? Número 1, que abra los ojos, que lo traslades de las tinieblas a la luz, que lo traslades de la potestad de Satanás al reino de Dios, y para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida por la fe, ¿no? Y último, eso sí me gusta más. A ver, ¿cuál es el último? Para que reciban Perdón de pecados y herencia. una herencia entre los santificados. Esto es recibir el reino de Dios, el reino de los cielos. Solamente esta herencia es para los hijos de Dios, no es para cualquiera. Para todo aquel que se convierte en un hijo de Dios, es esta hermosa herencia. Es para ti y para mí. ¿Ya? Ahí tienen entonces este precioso pasaje. Nos hemos quedado en los viajes del apóstol Pablo. Excelente. Y sus viajes cumplen este propósito. El propósito de abrir los ojos a los ciegos, de que ellos vean la luz que es Jesucristo y nosotros también somos luz, ¿no? Para trasladarlos de la potestad de las tinieblas al reino de Dios, para que la gente a quien predicamos, evangelizamos, puedan recibir a Jesús por la fe como su Señor y Salvador y tengan perdón de todos sus pecados. Y en la vida cristiana, que nos recibamos una herencia entre los santificados. Qué precioso. Ahora sí, nos vamos al libro de Hechos, ya terminamos Hechos, nos vamos a Romanos, ¿ya? Vamos, hoy esta clase ya nos toca Romanos. La primera, la introducción, después Evangelios, después nos tocó Hechos, ahora nos toca Romanos. ¿Dónde está César Chávez? Él estuvo a cargo de investigar acerca del libro de Romanos, ¿no? Y muy puntual, ya me mandó su tarea. Sí, lo que pasa, pastor, estoy en el trabajo y estoy amanecida, me ha tocado día y estoy en mi casa. Pero menos mal que, bueno, voy a dar lo que he traído acá. Le he dejado mi posición allá en mi casa, pero ya me lo mandaron mi esposa ya me lo mandó por Word. Dime si es que puedes, si no, seguimos. No, sí, bueno, pastor, sí. Que ya. ¿Voy a darle una vez? Sí, adelante. Ya, perfecto. A ver, un momento. Ok. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos, hermanos. Estoy un poco con sueño. Tengo que amanecer un día, de verdad. Lo que me tocó a mí fue la parte del libro de Romanos, ¿cierto? La carta del apóstol Pablo a los romanos. Bueno, quisiera comenzar con un saludo de Pablo, de verdad. Es muy impresionante cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era el linaje de David, según la carne. 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones del amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser Jesucristo, llamado a ser de Jesucristo. 7, a todo lo que estáis en Roma, amado de Dios, y llamado a ser santo, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ese es el saludo de Pablo, ¿no? En la introducción a Romanos, digamos, en la epístola a los romanos es la más larga de las epístolas del apóstol Pablo. Estas epístolas contienen su explicación más completa de la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, más bien que por las ceremonias de la ley de Moisés. Contienen muchas enseñanzas sobre las doctrinas de salvación y la aplicación práctica de esas doctrinas de la vida cotidiana. Por medio del estudio de esta epístola, puedes obtener un mayor aprecio por la expiación de Jesucristo y de la esperanza y la paz de todas las personas que pueden hallar en Cristo. ¿Quién escribió Romanos? Con relación a la epístola de Pablo a los romanos, sus contenidos indican que fue escrita por el apóstol Pablo, ¿cierto? Sin embargo, en Romanos 16:22 se habla, pero dice el escrito de la epístola de un individuo llamado Tercio. El apóstol Pablo es el autor de la carta, como debemos entonces extender la aseveración de Tercio, en el sentido de que fue quien escribió la carta, quien dibujó las letras, pero que el dueño del pensamiento y las palabras fue el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo tuvo que recurrir a la ayuda a un amanuense, dice, ¿no? Para escribir la carta de los romanos? La razón más probable es porque Pablo sufría problemas visuales, dice, ¿cierto? Ahora, un poco antes de la carta de los romanos, Pablo dice, escribió la carta a los Gálatas. Y observe lo que dice Gálatas 6:11, dice, mirad cuán grandes letras escribo de mi propia mano, dice, ¿no? Pero parece que Pablo tomó la pluma de escribano y dibujó otras letras grandes, dice, letras grandes, ¿no? Bien sea para acentuar lo que quería decir, o bien sea porque tenía un problema visual. Y difícilmente podía dibujar letras normales. Bien podría ser entonces que derivó a sus problemas a la vista, pero Pablo haya tenido que ocurrir a un amanuense para escribir la epístola a los romanos. Acá hay un dibujo que se refiere, digamos, a Pablo, ¿no? Una pintura de Pablo, que escribió sus epístolas en el siglo tal. Solo 7 de las 13 cartas que llevaban el nombre de Pablo son aceptadas como auténticas romanos, ¿no? Auténticas. Y en Romanos 16:22 indica que Tercio actuaba como amanuenses. Y el tema está en que acá había otro dibujo que dice la palabra copista medieval. ¿Qué es lo que es un copista, digamos, ¿no? Es la palabra que, digamos, no como ahora, ¿no? Como antes, digamos. Porque ellos dicen que designan a una persona que reproduce libros a mano. O sea, imagínense cuánto han escrito, ¿no? Cuánto habrá tenido ese ejercicio de mano, de dedo. De ahí su sinónimo se llama amanuenses. Y también se utilizaba para referirse a un pintor que producía obras de los grandes maestros de la pintura. Wow, ¿qué tal paciencia de escribir, hermano? ¿Qué tal esta persona? ¿Cómo antes se escribían estos libros a mano, verdad? Ahora, ¿cuándo y dónde se escribió? Pablo escribió su epístola a los romanos en Corinto, dice, cerca al fin de su tercer viaje misional. Varias indicciones sugerían que escribió esta epístola durante los 3 meses que permaneció en Corinto. Pero dice en Hechos 22:3, habla en un término, no digo la palabra de Grecia en estos versículos se refiere a Corinto, probablemente entre los años 55 y 56 después de Cristo, pero probablemente mientras se alojaba en la casa de Gayo y fue transcrita por Tercio, su amanuenses, existe un número de razones por las que Corintios es la más plausible, dice, pero Pablo estaba a punto de viajar a Jerusalén a escribir la carta. ¿Y para quién se escribió este libro? La epístola de Pablo a los romanos está dirigida a los miembros de la iglesia en Roma.
y lo vamos a ver en Romanos 1:7, ¿no? Ahí lo que dice. Y de este término se desconocen los orígenes de la iglesia de Roma, pero probablemente datan de poco después del día de Pentecostés, cuando los judíos que visitaban Roma escucharon a Pedro irse a predicar, ¿no? Pero miren, en Hechos 2:10, ahí también habla de talla. Pero aunque todavía no había estado en Roma, Pablo envió saludos por escrito a santos específicos que conocían, bien por encuentros previos o por medio de otras personas que habían vivido en Roma, como Priscila y Aquila, ¿no? Y en Hechos 18, 1, 2, ¿no? Ahí también habla del 2 al 18, y Romanos capítulo 16, del 1 al 16 hasta 21. Tres razones principales por las que Pablo envió estas epístolas a los romanos. Uno, es para preparar su futura llegada a Roma. Dos, para aclarar y defender sus enseñanzas. Tres, para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia judíos y gentiles. Claro, judíos y gentiles. Pero un momento, voy a agrandar un poquito. Ya. Dice, ¿por qué? A ver, ¿por qué para preparar la futura llegada a Roma? Durante años Pablo había querido predicar, dice el Evangelio, en Roma. Y en Hechos, capítulo 8, el libro de Hechos 12, 21, ahí habla también. En Romas 1, 15, 15, 23. También tenía la esperanza que la iglesia en Roma se serviría como base de la cual pudiera servir una misión en España. Para aclarar y defender sus enseñanzas, ¿no? Pablo hizo frente a la constante oposición de personas que no comprendían, dice, o distorsionaban sus enseñanzas sobre la ley de Moisés, la fe en Cristo. En Hechos y en Romanos, ahí vemos que también habla unos términos ahí, Pablo, y evidentemente él tenía razones para sospechar que tales conceptos erróneos habían llegado a los miembros de la iglesia en Roma, por lo que escribió para aliviar cualquier actitud ante su llegada. Tres, ¿no? La que hemos hablado. ¿Cuál es el tema de la iglesia de los judíos y gentiles? Poco antes de que Pablo escribiera esta epístola, los cristianos judíos que el emperador Claudio había expulsado a Roma, en Hechos 18:2, ahí lo vemos, pero dice que comenzaron a regresar a Roma, principalmente a congregaciones de cristianos gentiles. Y es posible que esa situación haya dado lugar a que surgirían algunas tensiones y problemas entre cristianos y judíos y los cristianos gentiles, digamos, y con el apóstol como el apóstol de los gentiles, en Romanos 11:13, dice, ¿no?, que Pablo también procuró integrar a la iglesia a los conversos gentiles también, sin embargo, como judío, ¿no? Ahí vemos en Romanos 11:1, perdón. También sintió un gran deseo de que su propio pueblo aceptara el evangelio para fomentar la unidad de la iglesia. Enseñó también cómo se aplican las doctrinas del evangelio y todos los santos, Dios. Características distintivas de estos libros. Después de la solución inicial, la epístola comienza con un resumen de su idea central. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que vive por la fe en Jesucristo. En Romanos 1:6-1. Aunque la epístola de Pablo a los romanos ha desempeñado un papel importante en la historia de la cristiandad, lamentablemente también ha sido fuente de mayor confusión, malinterpretación y daño que cualquiera que otro libro bíblico. Aún entre los primeros cristianos, los cristianos de Pablo, los escritos de Pablo se consideraban difíciles de entender, y el propósito primordial de Pablo al escribir en Romano fue enseñar las grandes verdades del evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. La carta también lo introdujo una iglesia donde era personalmente desconocida, pero esperaba visitar pronto por varias razones importantes y edificar a los creyentes. En Romanos 1:11 también dice predicar el evangelio, y 1:15 dice conocer a los cristianos romanos para que pudieran alentar a él y orar mejor por él también, ¿no? Y ayudarlo por sus ministerios planificados. Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y cuidadosa de su fe. No tiene la forma típica de la carta, sin embargo, al final de la carta emplea un tiempo considerable para saludar a gente en Roma. Resumen, el poder presencial para una vida transformada en el poder de Dios romano revela que Dios ganó la victoria sobre el pecado
y la muerte por el medio de Jesús, quien pagó el precio al morir en nuestro lugar y destruyó el poder esclavizante del pecado sobre nosotros. Por medio del poder de Dios, los cristianos pueden reflejar las obras y actitudes de aquellos que son amados profundamente por Dios. Un estudio en oración de Romanos revela el secreto para una vida llena del Espíritu Santo, una respuesta sencilla y constante de fe en Jesús y su obra en la cruz. ¿No? Y aquí dice, preparándonos en un mensaje, digamos, o una carta que transformó la vida de Martín Lutero, de John Wesley y muchas otras desgastadas personas de fe. Ellos se transformaron en agentes de cambio al aplicar la verdad, que la fe es lo único que se necesita para que Dios nos acepte. Romanos es una de las cartas más organizadas del Nuevo Testamento. Luego de una breve introducción, Pablo declara que todos los seres humanos, sin importar su procedencia o nacionalidad, son pecadores y por lo tanto no pueden tener una relación con Dios. En Romanos 1, 18, 3, 20 habla. Más adelante pasa a explicar cómo Dios en su justicia trató con el pecado, haciendo que la amistad entre el hombre y Dios fuera posible. Después Pablo argumenta que nuestra fe, en respuesta a la obra de Dios a través de la cruz, es la clave de nuestra justificación, salvación. Es el camino para obtener acceso al poder de Cristo que muere en nosotros, para así poder decir no al pecado y sí a Dios. En los capítulos del 9 al 11, Pablo resume como la obra redentora de Dios. Ha preparado un camino a través de la historia para que los judíos y los pueblos de todas las naciones gentiles se beneficien de su don de gracia mediante la muerte de Jesús en la cruz. En los últimos 5 capítulos recibirás, dice, bueno, hay unos consejos que nos hablan muy prácticos para vivir la fe en unidad con nuestros creyentes y para unirse en una sola voz, para dar alabanza y gloria a Dios en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Romanos 15:6. Y ahí vemos los viajes de Pablo, los viajes que ha dado y toda la misión que Pablo nos enseña y que también debemos de aprender como Pablo. Ese es todo, pastor. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos. Muy bien, César, gracias. Ahí él ha escrito y también cuando hagan la exposición en el video, he visto que se dirigen a mí, ¿no? Diríjanse a la clase, a los alumnos y como si este mensaje va a ir en YouTube y todo el mundo lo va a ver y lo va a obtener algo de enseñanza, de aprendizaje para su vida espiritual y crecimiento, ¿no? Muy bien. Romanos, qué lindo, ¿no? Romanos, esta es una epístola maravillosa. Trata unos temas teológicos muy especiales. Ya lo dijo César, es la más larga que cualquier otra carta. Es la más reflexiva en sus ideas que cualquier otro escrito. Ha sido el más estudiado desde Agustín, San Agustín, hasta Carvac, pasando por Abelardo, Lutero y Calvino. Cuenta que San Agustín, cuando todavía estaba en la vida no creyente, estaba sentado en una vereda y su conciencia le remordía lo que hacía y unos muchachos por ahí estaban jugando y por ahí alguien le entrega y le dice, toma y lee, toma y lee. Y de ahí él lee y San Agustín ahí se convierte, ¿no? Y le vean esa parte de Romanos 1:16. Romanos 1:16. ¿Alguien de ustedes lo sabe o no? Tenemos que saber eso de memoria. ¿El evangelio qué es? El evangelio es poder de Dios. Amén, poder de Dios. Entonces, como es poder de Dios, créanle jóvenes, créanle estudiantes, ¿ya? Usted no está predicando
cualquier palabra de hombre. Usted está predicando el poder de Dios, ese evangelio, esa buena noticia, ¿no? De Jesucristo. Entonces, San Agustín fue cambiado, Lutero, ¿no? La historia de Lutero ustedes también deben saberlo. Él se convierte gracias al estudio del libro de Romanos. Y él saca mayormente de Romanos solo por la fe, ¿no? Solo Cristo, las 5 solas. Propósito: presentar a Pablo a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Los eruditos bíblicos coinciden en que fue compuesta por el apóstol Pablo para explicar que la salvación es ofrecida, es un regalo, es gratis a través del evangelio de Jesucristo. Los datos ya lo dijeron, fue Pablo, destinatario, cristianos de Roma y creyentes en cualquier lugar. Los cristianos en Roma, ¿cómo es que había cristianos ya en Roma, no? Y Pablo tenía el deseo de llegar allá, de llegar hasta España, pero ¿cómo es que había algunos, como explicó César, en el día de Pentecostés habían venido a celebrar esa fiesta y ahí se convirtieron entre los 3,000 y regresaron a Roma y es muy posible que hayan ahí fundado la iglesia de Roma. La fecha fue alrededor de los 57 años después de Cristo, desde Corintio, cuando Pablo se prepara para visitar a Jerusalén. Lo escribe desde ahí, ¿no? Versículo clave, Romanos 1:16 y Romanos 5:8. Y hay muchos versículos claves más, como Romanos 6:23, Romanos 5:1. Hermosos versículos. Por ejemplo, el versículo 8, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Puntos importantes de este libro. En los capítulos del 1 al 8, aquí es dividido en 3 partes el libro. Ya, capítulo del 1 al 8, Pablo explica fundamentos de la fe cristiana y es por eso que el libro es citado tan a menudo los mensajes de la salvación. En los capítulos 9 al 11 va a explicar cómo la gente puede conseguir una relación con Dios. Especialmente capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿no? Si creyeres, si confesares, ¿no? De todo corazón serás salvo. Precioso, precioso. Y los capítulos del 12 al 16, Pablo explica cómo usar esta información para tener una vida piadosa. Y cómo lo organiza es precioso. ¿Ya? El mensaje, el apóstol explica en la primera parte, capítulo 1 al 11, el ministerio de la justificación mediante la fe que Jesucristo nos ofrece gratuitamente, igualando en ella a los judíos y a los gentiles, y revela el ministerio de la conversión final de Israel según los anuncios del Antiguo Testamento confirmados por Jesús en el Evangelio. En la segunda parte trata otras cuestiones de la vida espiritual y añade en la doxología final una referencia al ministerio oculto desde los tiempos eternos que expondrá especialmente en las cartas de Efesios y Colosenses, ¿no? Esto, el ministerio oculto desde los tiempos eternos. ¿A qué se referirá, no? Esto es muy interesante. Al poder del evangelio
al poder de la iglesia también y el poder de los creyentes que tendrían que influenciar en el mundo. Destinatarios: se calcula que en los tiempos del Nuevo Testamento la comunidad judía romana contaba alrededor de 50,000 personas. Se sabe que la existencia de al menos 13 sinagogas. Cuando Pablo escribe a los romanos en el invierno del año 54 al 55, en Roma existía una importante comunidad cristiana, porque su fe era alabada en todo el mundo, según Romanos 1:8. Solo con un cierto temor Pablo se anima a presentarse a los romanos. Cuando Pablo, llegando a Italia a comienzos del año 59, se embarcó en el continente, también allí encontró cristianos que le salieron a recibirle a él y permaneció con ellos 7 días. Cuando luego siguió su viaje a Roma por tierra, para una parte del viaje le vinieron al encuentro algunos cristianos de Roma, ¿no? Esto es muy interesante. El veredicto, esto es precioso también. En la parte de arriba ustedes ven una imagen. Ese es el capítulo 1, ¿no? Del versículo 18 al 32. Todas las naciones están atrapadas. Israel también está atrapado, ¿no? Los gentiles están atrapados en el pecado, en la idolatría, por tanto son culpables. Y también los israelitas, los israelitas, el pueblo de Israel, ellos recibieron los mandamientos o la ley, ¿no? El Torá, la Torá, pero ellos son más culpables porque no guardaron ni obedecieron la ley. Entonces son más culpables. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19, ¿no? Pero qué lindo es Romanos, ¿no? Les dice, la paga del pecado es muerte, ¿no? Un ejemplo, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, 3:23, todos están pecados, todos han pecado, no hay ni uno justo, todos están condenados. Están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pero ahí nos quedamos. Tenemos que leer el versículo 24 también, ¿no? El versículo 24 nos dice, 3:23, nos condena, ¿no? Es el veredicto. Pero el milagro, el 24, ese es el milagro. Precisamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Excelente, ¿no? Miren, el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis la salvación. Por creer en Jesús, por confiar en Jesús, eres justificado, ¿no? Esto es muy interesante. Bien, aquí hay un dibujito que es muy interesante, ¿ya? Miren, declarado justo por su fe en la promesa de Dios. ¿Quién fue? Abraham y Sara, ahí está, ¿no? Pero Dios hizo la promesa a través de esta familia, dice, todas las naciones serán benditas a través de ti y tu descendencia. Ahí está Abraham en el centro. En el centro. A ver.
en la parte, acá está en el centro Abraham, y de esa descendencia, ¿no? Son benditas la descendencia de Abraham, o sea, los judíos, pero también pasa a los gentiles. Esa familia de Dios, ¿no? Es por la fe que confían en el Señor Jesucristo como su Rey y Señor, aquellos que tienen fe en aquel que cumplió las promesas. ¿Quién cumplió las promesas? El Señor Jesucristo, Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esto es muy grandioso. A ver, hasta acá. Es muy interesante ver. Ustedes, si han instalado ese programita, esa aplicación de la Biblia dramatizada, ustedes habrán encontrado también algunas introducciones en ese programa de ver a cada libro explicándonos maravillosamente, ¿ya? Y si no lo han visto, permítanme compartirles en este momento. Ya, a ver. Y pongan atención porque no dura más de 10 minutos, ¿ya? Ese dura menos de 10 minutos. Está en 2 partes. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara, y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo.
Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto.
Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. 8 minutos con un poco más de segundos, creo. ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Se han quedado dormidos o se han ido? ¿Han visto? Buena. Interesante. Muy, Interesante. muy buena, pastor. Eso está en video ese... de YouTube, ¿no, pastor? Está en Ah, YouTube. ese está en esa aplicación que les di, la lectura pública. Ahí está. Ya, entren a planes de lectura y en los planes hay una introducción y en esa introducción ahí lo van a encontrar de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, de cada libro tiene su introducción así. Nos explica bien bonito, ¿ya? Está bien trabajado, bien hecho y nos da a entender maravillosamente. Bien. Una pregunta con respecto a los capítulos 1 a Una 4. consulta, pastor. Sí. Pastor, en los viajes que realizó Pablo, ¿no? Fueron 3 viajes, ¿no es cierto? Pero cuando Pablo, el cuarto viaje ya no es considerado como viaje, pero ya la iglesia estaba constituida en Roma, pastor. Sí, ya. Claro. Sí. Por eso la iglesia empieza en Hechos, capítulo 2. La iglesia inicia con el Espíritu Santo, ¿no? Habían venido muchos y de ahí se extendió, Más de 5.000 personas. ¿no? Y en Roma ya había, en Hechos capítulo 18 nos va a hablar un poco, ¿no? de Pablo, que manda ya saludos, ¿no? Para Roma. Roma, como leímos hace un momento, ya habían 13 sinagogas. ¿Y quiénes habían llevado allá? ¿Cómo? ¿No? Así es que el evangelio es poder de Dios, ¿no? El evangelio a mi pueblo también llegó por una persona que era agricultor, ¿no? Y él se convierte y empieza a reunir a gente en su casa. Y ahí va mi papá y se convierte. Y de ahí empieza a extenderse el evangelio ahí en mi pueblo, ¿no? Esto es interesante. Así es, ¿no? Y la iglesia debe ir creciendo más. También en Oxapampa hay una linda historia cómo llegó el evangelio acá, ¿no? Por una persona que no sabía leer ni escribir, pero sí sabía cargar troncos para la madera para sacar de Oxapampa. Y de ahí empieza a evangelizar, ¿no? Él y se arrepienten y empieza, que no sabía leer, tenía un Nuevo Testamento, pero pedía a la gente, por favor, léemelo, ¿no? Y como leía, él, esto quiere decir así, ha explicado. Interesante. El evangelio es poder de Dios. Bien, otra preguntita. No hay preguntas. Pastor, en el video que estábamos observando, que usted estaba explicando, nos habla de que el pueblo de Israel es más culpable todavía que, o al decir más culpable se refieren a ellos, ¿no, pastor? Más Sí. culpables. Porque Claro. ellos habían recibido la Torá, pastor, y de las cuales ellos no cumplieron, ¿no?
Ujú. con la ley que Dios dejó. Eso es lo que entendí del video. Sí, es más culpable porque, a ver, vamos a la palabra del Señor, ¿no? Miren, ¿por qué es más culpable? Vamos al capítulo 3, capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, versículo 2, versículo 1 y 2 hay que leer. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? El apóstol dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, lo mataron. ¿No? Es culpable, pero más culpable que los gentiles adoraban, ¿no?, a su manera, idólatras, también como dice del versículo 18 al 33 del capítulo 1, ¿no?, la culpabilidad del hombre. Ellos tienen la revelación natural, la creación, los árboles, ¿no? Y esa es una revelación natural que ellos tienen. Y por esa revelación natural deberían dar gloria y honra a Dios. Pero los judíos tenían una revelación especial, la revelación escrita y la revelación especial que es Jesucristo mismo, ¿no? Y ellos tienen en el versículo 2 dice, primero ciertamente pues les ha sido confiada la palabra de Dios. ¡Wow! Entonces, mientras que nosotros tenemos acá Biblias de todo tipo, ¿no? Palabra de Dios para todo, la Rairi, para el del joven, la quinceañera, tenemos Biblias cantidad, pero en otros países no pueden tener una Biblia todavía. ¿Qué hacen? Lo agarran entre los miembros, agarran una Biblia y lo rompen una hoja y le das a tal miembro, ¿no? Y esa persona tiene que memorizarlo. Y cuando se reúnen, el pastor va a decir Mateo 5:24. Levanta y lo dice de memoria, porque no puede tener una Biblia en su mano. En cambio, nosotros la tenemos y no la leemos, ¿no? Entonces, es muy importante. En Bután, en la China, en Bután, por ahí el cristianismo no ha entrado todavía. Hay unos misioneros que han entrado y predican, se suben a las combis y ahí predican el evangelio. Hay policía, vienen, se sientan, no ha pasado nada, están de viaje. No pueden haber abiertamente cristianos o levantar una iglesia o hacer un templo donde puedan congregarse, ¿no? Entonces, los romanos tienen la palabra del Señor, la ley, ¿no? Cuando el apóstol Pablo va a decir la ley, se va a referir acá en Romanos no a los 10 mandamientos, se va a referir a los 613 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Y la ley en Romanos, la ley no es dada para bendecirnos, por si acaso. En el Antiguo Testamento, aquel que le obedece, bendición, chévere. Pero en Romanos, la ley no es dada para bendecirnos. La ley es dada para mostrarnos que somos culpables, que somos pecadores y que nuestro corazón es malo y la maldad está en nosotros. Y una vez que somos culpables y no podemos, nos queda nada más poner nuestra fe en Jesús, acercarnos a Él, decir, Jesús, creo en tu sacrificio,
que tú llevaste el acta de mis pecados a la cruz y me perdonaste y soy salvo por gracia. Soy justificado por gracia. Y punto. ¿No? Él pagó todo. Ese es maravilloso, ¿no? Eso es lo que está mostrando el apóstol acá. Había una discusión entre los gentiles y los judíos. Es la iglesia, ¿no? La iglesia es una, como les digo, en mi iglesia hay de la costa, la sierra y la selva. Y hemos hecho el Día de la Peruanidad. Este año no lo hemos hecho por este COVID, que no podemos compartir comida y tanta cosa, ¿no? Pero nos han quitado la comunión, ¿no? De que hacíamos en la iglesia cada año. Pero esa comunión, una hermana de Piura, que asiste a nuestra iglesia, hacía una comida de la costa. La otra hermana que es de Ayacucho, su charqui, ¿no? De Ayacucho. Y los de la selva, mis hijos son de la selva, su tacacho, su cecina, ¿no? Y se hace un banquete y se compartía, ¿no? Entonces, y veíamos ahí que habíamos de Huánuco, habíamos de diferentes partes es la iglesia, ¿no? En Roma sí, había también, pero había problema. Entonces los judíos decían, no, los gentiles tienen que circuncidarse para que sean parte de la iglesia. Entonces Pablo les aclara y les enseña muy amablemente. Entonces aquí la ley es para mostrarnos cuán culpable somos. A ver, busca Romanos capítulo 3, 31. Romanos 3:31 dice, a ver, ¿quién lo va a leer? Ahora hay una dama por la fe, la ley. 3:31. Sí. Gracias. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley, ¿no? Así es, la ley nos dice que Dios es justo, es santo y nosotros somos culpables. Nos queda nada más aceptar el regalo. Extendemos las manos, recibimos el regalo del perdón, la justificación, o la rechazamos. Eso es maravilloso, grandioso. Vamos a ver. Podríamos decir entonces, pastor, gracias a Dios que no somos judíos. No somos de la circuncisión. Ese es prácticamente el regalo, la gracia del Señor, ¿no? Que nos da. Que como gentiles recibimos la gracia prácticamente a través de su perdón y por la fe que creemos en Él, en el Señor Jesucristo. Sí, hermana. Gracias, ¿no? Y eso es lo que nos está mostrando este cuadro, ¿no? Amén. A veces nosotros pensamos en los judíos nada más, pero Dios pensó más grande, una familia, ¿no? Esa familia que Dios hizo ese compromiso allá en Génesis 3:15, ¿no? De la descendencia, ¿no? De la mujer saldría el Salvador del mundo, y esos son aquellos que tienen esa fe y se cumplen las promesas, ¿no? Decíamos del resumen del capítulo 1 al 4, toda la humanidad está atrapada en pecado y necesita ser rescatada. El rescate no sucederá tratando de obedecer las leyes del Torá, ¿no? Por más alguien que quiera cumplir los mandamientos, las leyes, no, la ley está ahí puesta para mostrarnos, decimos, que somos culpables, y solamente a través
de nuestra fe, ni la fe es nuestra por si acaso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces usted oiga más la palabra de Dios, estudie más. Mientras más oye, la fe viene por el oír. Usted más fe va a tener. Nos hemos quedado como un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, basta, ¿no? Pero no, Dios quiere que avancemos en nuestra fe, tengamos mucha fe, que le creamos a Dios, ¿no? Él nos dijo que mayores cosas haríamos, mayores milagros. Entonces, el milagro más grande que podemos hacer en la actualidad es hablarle el evangelio a un pecador y este pecador que se arrepienta y venga a los pies de Jesús. Y justamente Romanos nos va a decir, Romanos nos va a hablar. Esta semana que pasó le visité a una paciente que ha venido de Codo de Posuso, más adentro, de Puerto Zúngaro, le llaman. Se ha roto la fuente, ella estaba embarazada, se ha roto la fuente y se ha desmayado. No ha reaccionado, le han intervenido quirúrgicamente en Oxapampa, han salvado al bebé y la mamá no reacciona. Ha estado 3 días nada. Entonces, es de Puerto Zúngaro, no tiene familia acá, ha llegado a la iglesia y pide ayuda, ¿no? Que le den hospedaje. Entonces, oramos y ella abre los ojos y dice, voy a despedirme de mi bebé, ya no voy a vivir más. No sé cómo sabría ella, pero le dije, si mueres, ¿a dónde vas a ir? Al infierno, me dice. ¿Pero no te gustaría ir al cielo? Sí, es que mi corazón está muy duro. Entonces le digo, así éramos, por el pecado todos estamos. Pero mira, versículo 24, escucha lo que dice. Puede ser justificada. Justificado significa ser declarada limpia, perdonada, y así entrar al reino de los cielos. Sí, pastor, no creo en eso. Tú la tomas o la dejas, pero ahí está una oportunidad para ti. Y ella dice, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ser justificado? Entonces le digo, mira, la sangre de Jesús tiene poder para limpiar todos tus pecados. Así nos dice San Juan 1. Confiesa que eres culpable. Pero hay alguien que ha muerto por ti. Y entonces, el pasado le expliqué del evangelio, oramos, ella se le vino lágrimas y después ya no habló más. Entonces, pero escuchó el evangelio. Miren, al regresar a mi casa, llama el papá y me dice, mi yerno ya llegó y con su camioneta y mi hija ya está en el reino de los cielos. Ella me dijo, la hija le dijo al papá. Y yo dije, gloria sea al Señor. De un rato a otro rato. Dios es tan grande, tan lento para la ira y grande en misericordia. Permitió que reaccionara un ratito y escuchara el evangelio y muriera después. Hay gozo en los cielos. El evangelio es poderoso. Entonces ustedes créanle a Dios. Dios les usará poderosamente. Ya en estos tiempos no es tiempo de llenar la iglesia, de ganar adeptos. No, es de abrir los ojos, llevar el evangelio, trasladarlo de las tinieblas, sacarlos del poder de Satanás, trasladarlos al reino de Dios. Amén, amén. Si es de allá,
el papá dijo, yo he estado en el evangelio, se ha reconciliado, ha llorado, se ha ido feliz con su muerto. Amén. Dios es así. Entonces, mira lo que nos dice la palabra del Señor. A ver, volvemos a nuestro texto. Estamos acá. Justificados, la justicia de Dios ha rescatado al mundo a través de Jesús para crear la ¿cómo dice? Étnica. La multiétnica familia de Abraham basada en la fe, ¿no? Excelente. Así es. Bien. Capítulo 5. Miren, ahí encontramos el sumario del tribunal. El tribunal nos dice, eres culpable. La paga del pecado Es muerte. es muerte. Pero Cristo, ¿no?, nos dice, estas son las bendiciones que puedo ofrecer. Paz con Dios. Que pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Listo. Aquí entre algunos de nosotros en la clase, ¿cómo está esa paz? ¿Tiene paz en medio de los problemas, de las circunstancias? ¿Hay paz en la familia? ¿Hay paz en el hogar? ¿Hay paz en la iglesia? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Puedes dormir tranquilo? ¿No? Una cosa es paz con Dios, la otra es paz de Dios, ¿no? Es muy interesante también es eso. Paz con Dios por el pecado de nosotros que teníamos, que habíamos cometido. No hay paz porque nuestras conciencias nos acusan. Pero cuando somos absueltos, limpiados nuestras conciencias por la sangre de Jesús, que dice el apóstol Pedro, ¿no?, entonces tenemos paz con Dios. En el 5.2, acceso a Dios. ¡Wow! ¿No? Acceso a Dios. Versículo 3 y 4. La certeza de parte de Dios. El 5.5. ¿No? Más, sino que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. La certeza de parte de Dios. No lo dice cualquiera, lo dice Dios. Dios mora en nosotros. Preservados por Dios. ¡Wow! Esto es poderoso. Dios nos preserva hasta el día de nuestra caducidad. Todos tenemos nuestra fecha de caducidad, ¿no? En Job capítulo 14, para adelante nos va a decir que nuestros días están contados y que Dios ha puesto límites en la cual de ese día nadie pasa. Así es. Entonces, nosotros tenemos una fecha de nacimiento, pero no sabemos cuándo. Con COVID o sin COVID. No, ya nos tocó, pues. Si hemos muerto por COVID, muchos familiares han perdido sus seres queridos. Esa ha sido la hora de Dios, ¿no? ¿No? Porque Dios no da permiso a la muerte, ¿no? Miren, dice, Jesús se hizo como nosotros, que estábamos atrapados, culpables, ¿no? Para que nos hagamos lo que Él es. Él es la luz, nosotros somos la luz, somos la sal, Él es la sal, nosotros somos también la sal.
Él vivió resucitó para darnos vida. Nosotros también vamos a resucitar para tener la vida eterna. Justificación por fe, declarar como justo. Esta declaración como justo te da un estatus, ¿no? Bien con Dios, estás bien con Dios, estás perdonado. Te hace también que seas parte, te incluye al pueblo de Dios, un nuevo futuro, una vida transformada. ¿Cómo? En Cristo. Romanos 6. Romanos 6. Muertos al pecado. Esto es también precioso, ¿no? Habla del bautismo, ¿no? En la parte central, ahí pueden ver que está acá dice bautismo, ¿no? Está en el centro, miren la parte izquierda y derecha, ¿no? Somos unidos a Jesús, lo cierto de Él es cierto también de nosotros, liberados para amar a Dios y al prójimo. ¡Wow! Entonces el bautismo es una identificación, me identifico, ¿ya? Me identifico en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección, en la vida nueva, ¿no? El bautismo nos dice que estamos dejando atrás nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja humanidad, para iniciar una nueva, ¿no? ¿Qué hacía cuando un creyente, en el libro de Hechos, si hemos leído, qué hacía cuando una persona se entregaba su vida a Jesús, creía en Jesús? Se bautizaba al instante, ¿no? No había discipulado ni una capacitación, ¿no? Era una muestra de que está entrando a pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y está empezando una nueva vida, ¿no? Entonces, el bautismo es el inicio de un nuevo creyente para adelante, ¿no? Nacer de nuevo. Claro, y esto es un mandamiento muy precioso que tenemos que cumplir. Jesús le mandó a sus discípulos que hicieran 3 cosas. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 19 y 20. Y por todo el mundo Predicar el evangelio. predicar el evangelio. Número 1, prediquen el evangelio. Número 2, ¿cuál era? Bautizándolos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercero, Enseñándoles. que enseñen. La enseñanza es el discipulado, ya pues. Hay que hacer esas 3 cositas, ¿no? A ver. Así, por tanto, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, ¿no? Y el apóstol, a ver, Juan el Bautista predicó el reino de los cielos, Jesús el reino de los cielos, Pedro el reino de los cielos, y Pablo el reino de los cielos. ¿No? Entonces nosotros también tenemos que predicar el reino de los cielos. ¿Qué predicaba? A ver si confirmamos la palabra. Hechos 28, porque esto es muy importante. Hechos 28, vuelvan. Versículo 23. Hechos 28, 23 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba. ¿Qué El les reino de testificaba? El reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Persuadiéndoles Ujú. acerca de quién. Acerca de Jesús, Tanto por la ley de Moisés como la de los profeta. profetas. Estaba en la posada, ¿no?, el apóstol Pablo, pero la gente venía. Wow, eso es muy interesante, ¿no? A veces nosotros salimos a predicar. Hay que salir a predicar, dice, pero él estaba cerrado, pero la gente venía. Hermanos, conságrese al Señor, lea la palabra, busque. Usted será esa persona que llevará a muchos a Cristo, no solamente de su congregación. Usted es pastor, no solamente de su iglesia, es pastor de su pueblo también, ¿ya? En este tiempo he tenido, no he salido de la iglesia, de ahí, ¿no?, de la oficina de la iglesia, pero la gente ha venido, ha hecho cola con problemas matrimoniales, ha venido, yo predicando la palabra del Señor. El resto se encarga del Señor ya, el Espíritu Santo, en transformar, en cambiar. Y muchos de no creyentes, otros de nuestra iglesia, otros también de otra iglesia, ¿no? 31, 28, 31. ¿Y cómo termina? 28, 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía Los que a a él todos venían, los que a él venían. 31 ustedes. predicando el reino El de reino de Dios, Dios y enseñando enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente. abiertamente y sin impedimento. Amén. Glorioso, poderoso. Mm. Hay que predicar el reino de los cielos. No vamos a tener muchos problemas, pero si usted empieza a predicar del hombre o a dar testimonios, vamos a tener muchos problemas. ¿Ya? Les cuento, a ver, una chiquita nada más. Un pastor está yéndose de acá de Uxapampa para Satipo. Entonces, invitaron a todos los pastores para hacerle una despedida, ¿no? Y el presidente de la fraternidad predicó de los misioneros, ¿no? Y justo sacó a una hermana que justamente se estaba yendo a España. Y le había tomado fotos, se tomó en el terminal fotos y lo publica en PowerPoint, ¿no? Y tuvo muy bonita la reunión. Después de eso, un pequeño piqueo y oramos por él. Bonito, ¿no? Excelente, dije, ¿no? Pero una semana después me dice, te confieso mi pecado. ¿Qué pasaba? No, allá me dice que yo hablé de una hermana que está yendo a España y sabes, esta hermana había estado en esa iglesia y había dividido la iglesia y entonces no querían saber nada de ella. Yo hablo de ella. Que se vaya como misionera a España y entonces ellos ahora me tienen ya alejadito. ¿Qué ha pasado? Más habló de hombre, ¿no? Antes de hablar más de Jesús, antes de hablar más del poder de la sangre de Jesús, antes de hablar más el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios que es viva y eficaz y que penetra lo más profundo del ser humano. Por eso ustedes, mis estudiantes, ¿no?, créanle a Dios. El Espíritu Santo les dará palabras de poder y autoridad para evangelizar. ¿Ya? El resto, Dios hace. A ver, ¿a qué hora tenemos el receso? ¿Todavía nos quedan minutos o ya no? Podemos dar el receso a las 8:30, si desea, pastor.
¿Quieren lonchecito? Acá está mi lonche, mi cena. Aprovecha, pastor, aprovecho. Sí, ya. Un minuto Un más. minutito. Volvemos a Romanos 8, por favor. Perdón, Romanos capítulo 6, ¿no? Sí. Ujú. Capítulo 6. ¿Alguna pregunta? Esto es precioso. A ver, estoy en Romanos 6. Ujú. 6, 23. 6, 22 y 23, ¿no? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho, estoy leyéndolo mal. 23. El Porque 22 y 23. Mas amén. ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Así es, aquel que confía en Jesús tiene el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En Cristo Jesús. 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 Así es. Esto es maravilloso. Ponlo al hombre a un lado. Ponlo a Dios a otro lado. ¿El hombre qué? Pecado. Por su pecado, muerte. El infierno. Pero ponlo a Dios al otro lado. Santificación. Regalo. Vida eterna. Cristo. Mira, podemos pasar a obtener todo eso. ¿Cuánto nos cuesta? Es gratis. Ya pagó Cristo. Nuestra salvación no fue gratis. Le costó la vida, le costó la sangre a nuestro Jesús amado, quien se entregó y murió por nosotros. Tanto amor demostró, ¿no? Y ahora que no creamos y despreciemos ese regalo, ¿no? Está el regalo ahí. La toma o la deja. Ese es el regalo que ofrece Romanos, ¿no? Precioso. El evangelio es poder de Dios. De Dios. Uh-huh. Romanos 6:13 también, pastor. También. Dice, Romanos ni 6:13. también dice, Ah. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso también es importante, porque mira, te explica de que te sometas prácticamente a una santidad. Sí. 14. Nos conviene estar bajo la gracia, ¿no? Bajo la gracia. Es precioso, ¿no? 14. 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo. Amén. Es estar bajo la cobertura de Cristo, ¿no? Esa gracia, ¿no? Sois salvos por gracia, no es por obras, es salvos gratuitamente, ¿no? Por la gracia del Señor. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Capítulo 7. Capítulo 7. ¿Cuál era el punto de la ley o del Torá? ¿No? ¿Cuál es el punto? Hace un momento les dije, aquí está en el A y el B.
cuando se habla de ley, aquí en Romanos habla los 5 libros, el Torá, ¿no? Del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero cuando habla acá de la ley, el apóstol Pablo está refiriéndose a los 613 mandamientos dados a través de Moisés. Y les dice que son buenos y muestran la voluntad de Dios, ¿no? De repente usted lo ha memorizado, el capítulo, ¿no? De Deuteronomio 28. Si haces estas cosas, vas a ser bendecido. Si no haces estas cosas, están estas maldiciones, ¿no? Miren, el hombre, buenos deseos tienen de querer cumplir la ley y obedecer la palabra del Señor. No robes, no mientas, no ama a otros, no codicies. Pero el punto es que la ley nos muestra que somos culpables. No la podemos cumplir. Pero en Cristo Jesús, por la gracia de Dios que hemos recibido, nos da el poder para poder cumplir la ley. ¿Ya? La ley es buena. La ley nos dice que somos culpables si quebrantamos. Y por sus propias fuerzas nadie puede cumplir. Pero Dios en nosotros, como Él vive en nosotros, por su Espíritu Santo, entonces tenemos el poder para cumplir la ley. Eso nos lleva a la gracia de Dios. Por eso nos va a decir en el capítulo 8 está la solución. Ahí está las leyes, ¿no? Gracias al Mesías y a Jesús y al Espíritu, liberados para amar a Dios y al prójimo. Y al amar a Dios y al prójimo vamos a cumplir la ley, ¿no? Bien. Se me seca la garganta. ¿Nos vamos al refrigerio? Amén, pastor. Vamos al refrigerio. Hay que aprovechar este tiempo. Y para que refresque la garganta, si no... Sí, ¿no? Vamos al refrigerio, por favor, ¿ya?